Venganza con Karen. Supe que algo andaba mal cuando Trent entró en la sala de conferencias, sonriendo como un comadreja que acaba de descubrir cómo abrir el gallinero. Tenía esa energía astuta y sobrada de confianza que solo le da cuando está a punto de culpar a alguien de sus fracasos. Usualmente, a mí, pero incluso yo no estaba preparada para el memo que aterrizó en mi bandeja de entrada esa mañana. Línea de asunto, guías actualizadas para niveles de descuento. Sin explicación, sin información, solo una nota críptica que gritaba: vamos a estafar a un cliente. Y pretender que es generosidad. Para entonces, ya había diseñado todo el taller de Knoxwell yo sola. Currículo, demostraciones, evaluaciones, todo el maldito tinglado. Tenía hojas de cálculo que sabían más del equipo directivo de Victor Lang que su propio departamento de recursos humanos. Pero cuando lo mencioné, Trent simplemente me dio su típico gesto despectivo, como si estuviera espantando una mosca hecha de competencia y horas extras sin pagar. Ya hablaremos de eso, murmuró, con los ojos fijos en su Slack. Aquí está el asunto. No era una recién llegada. Llevaba 8 años en esta empresa, tiempo suficiente para saber cuando alguien está a punto de tirarte debajo del autobús y luego pasar por encima de tu columna vertebral solo para inflar sus números del tercer trimestre. Aún así, seguí la corriente porque eso es lo que haces cuando tu hipoteca, tu seguro y las copagos de tus padres dependen de un sueldo de una empresa que trata la lealtad como un artículo en liquidación. Y muy rápido, ya que claramente te gustan estas retorcidas historias corporativas, haz un favor, dale a ese botón de me gusta y suscríbete. Lo sé, otra llamada a la acción, pero el 97% de ustedes escuchan como espías corporativos en la oscuridad sin suscribirse. Es gratis. Ayuda al canal y, honestamente, es el único tipo de trabajo en equipo que nuestro equipo realmente disfruta. Bien, volvamos a la carnicería. Así que sí, Trent llevaba tiempo haciendo esta mierda, recortando gastos, prometiendo a los clientes soporte de nivel platino mientras me daba un destornillador oxidado y una copia del manual de incorporación del año pasado y la cuenta de Knoxwell. Esa era la cuenta, nuestra gallina de los huevos de oro. La única razón por la que no nos habíamos hundido en algún agujero negro de capital de riesgo todavía. Victor Lang, CEO de Knoxwell Group Holdings, había volado personalmente. Eso nunca ocurre. El hombre posee más filiales de las que yo tengo calcetines. Las apuestas eran altísimas. ¿Y qué hace Trent? Envía un memo interno insinuando: vamos a regalar parte de la sesión como si fuera un premio de lotería. Pregunté por ahí. Nadie más tenía ni idea de lo que significaba. Marketing se encogió de hombros. Legal me dio su típico volveremos a contactar y nuestra vicepresidenta de ventas. Estaba de vacaciones en Cabo, fingiendo no saber que existíamos. Así que me preparé más, creé diapositivas de contingencia, escenarios simulados, grabé demostraciones compartiendo pantalla en caso de que el software fallara. Tenía planes viaje listos porque sabía que Trent la pifiaría con algo. Ese hombre trata la previsión como si fuera una enfermedad venérea. Pero aquí está la parte que todavía me hierve la sangre como un brebaje quemado. Ni siquiera estaba en la lista de invitados para la cena de prereunión con Knoxwell. El nombre de Trent estaba por todas partes, su cara en las presentaciones, su nombre en el calendario de reuniones, incluso sus iniciales en los paquetes del taller que diseñé. Estaba cogiendo mi trabajo, mis palabras y mis noches sin dormir y los estaba empaquetando como su milagro personal. Debería haberme ido entonces, pero no lo hice. Porque esa es la trampa, ¿verdad? Sigues diciéndote a ti misma: una semana más, un proyecto más, un aumento más. Eso hará que todo valga la pena. La mañana del taller, llegué temprano. Me gusta probar la tecnología, ajustar la iluminación, esconder los cables HDMI extra por si alguien tropieza. Muy glamuroso, lo sé, pero esa sala no estaba vacía. Victor Lang ya estaba allí solo, revisando una de mis impresiones de diapositivas como si contuviera los malditos códigos nucleares. No levantó la vista cuando entré, solo pasó una página y dijo: ¿quién hizo estas? Son buenas. Antes de que pudiera responder, Trent irrumpió, agarrando 2 cafés, uno etiquetado como Víctor y el otro en blanco. ¿Adivina quién no recibió uno? Víctor apenas lo miró. Buenos días. Estamos listos para el análisis profundo. Vi a Trent torpear con sus notas como un niño, intentando mentir sobre un informe de libro que no había leído. Y fue entonces cuando me golpeó. El trabajo de preparación que se suponía que debía hacer. Los análisis personalizados que el equipo de Víctor había solicitado, no estaban. No había hecho nada de eso porque estaba contando con que yo apareciera y lo salvara de nuevo. Pero esta vez no. No después de ese memo. No después de 8 años de ser el fantasma detrás de su cortina. No después de lo que me dijo a continuación. El aire fuera de la sala de conferencias era del tipo de calma que se tiene antes de una tormenta.
El tipo que te eriza la piel incluso con aire acondicionado central. Simplemente volví a revisar los folletos, alineé cada silla como una planificadora de bodas neurótica, y me dirigía de vuelta cuando Trent me detuvo con su sonrisa de lagarto y un susurro que olía a Red Bull rancio y desesperación. Una palabra rápida, dijo, agarrándome del brazo como si fuéramos conspiradores en lugar de un jefe y una empleada cuya paciencia había expirado hace 3 ascensos. Retiré el brazo, no bruscamente, pero lo suficiente como para decir, no me toques como si te lo hubieras ganado, y lo seguí 2 pasos hasta el pasillo. Fue entonces cuando lanzó la granada. Escucha, dijo, mirando por el pasillo como si alguien pudiera oír la estafa que se gestaba detrás de sus ojos. Vamos a necesitar que dirijas la sesión de hoy como cortesía. Mi ceja se arqueó tan rápido que juro que oí crujir mi lóbulo frontal. Cortesía, se movió como si su columna vertebral estuviera hecha de gelatina. Piénsalo como un acto de buena voluntad. Hemos tenido algunas objeciones sobre los precios y ya sabes cómo le gustan los descuentos a las corporaciones. Me quedé mirando. Entonces, déjame entender. ¿Quieres que dirija el taller insignia de Knoxwell gratis? Después de que lo diseñé todo, preparé los módulos y personalicé las plantillas de informes, ¿y tú llamas a eso buena voluntad? Su voz bajó a un siseo. Puedes hacerlo por la relación o puedes empacar tus cosas. Dijo eso tan rápido, como si me estuviera ofreciendo un aperitivo, no despojando meses de trabajo hasta cero con un chasquido de su frágil pequeño ego. Sentí el calor subir por mi garganta, esa lenta ebullición que comienza detrás de las orejas y aterriza justo en el estenija. Debería haber gritado, debería haberle dicho exactamente dónde archivar su cortesía. Pero no lo hice. Asentí con calma, una calma muerta, que en retrospectiva probablemente lo asustó más que si hubiera tirado una silla. Entendido, dije. Gracias por la claridad. Me di la vuelta y caminé de regreso a la sala de conferencias. Mis tacones resonaron por el pasillo como una cuenta atrás. Dentro, el aire había cambiado. El equipo directivo de Knoxwell se estaba acomodando. 7 de ellos, no 3 como nos habían dicho. Y justo allí, al final de la mesa, estaba Victor Lang, con sus ángulos agudos y su silencio frío, bebiendo agua como si ya supiera lo que estaba a punto de salir mal. Me acerqué al frente de la sala, hice clic en el control remoto. Mi nombre se iluminó en la primera diapositiva. Jessica Hartman, consultora de estrategia fracasada. Miré alrededor de la sala, me detuve en Víctor, luego dejé el control remoto. No lideraré la sesión de hoy, dije. Disculpas por la interrupción, pero me acaban de informar que esto se entregará sin cargo. No fui consultada sobre ese acuerdo, así que me retiraré. Las bocas se abrieron como un equipo de natación sincronizada. Un tipo realmente dejó caer su bolígrafo. La cara de Trent a través de la pared de cristal se puso de un tono tan pálido que habría hecho correr a un cardiólogo. No expliqué, no me desahogué. Simplemente cogí mi bolso, asentí cortésmente a Víctor y salí. Pasé por las plantas, por la recepcionista que me dio una mirada de aprobación. Bien, mira, no tuve tiempo de responder. Bajé por el ascensor, salí al aparcamiento y me encontré bajo el sol de julio que de repente se sentía menos opresivo y más como un bautismo. Por primera vez en años, no sentí que le debía a nadie una explicación por valorarme. Llegué a 3 pasos de mi coche antes de oír que la puerta se abría detrás de mí. Jessica, era Víctor, todavía sereno, todavía indescifrable. Sostenía algo entre los dedos. Una tarjeta de visita. Tenía la sensación de que no era suya. Dijo que el trabajo de preparación, los paneles de control, las capas de información, los árboles de decisión, eso no había sido Trent. Tenía claridad, espina dorsal. Me entregó la tarjeta. La cogí, la leí. Vicepresidenta senior. Desarrollo organizacional. EFA, Knoxwell Group Holdings. No solo la empresa a la que dábamos servicio, sino la empresa matriz. Asintió hacia la tarjeta. Hablemos pronto y no como cortesía. Luego se dio la vuelta y regresó adentro como si no acabara de detonar una carrera bajo mis pies. Me quedé allí bajo el calor, con el corazón latiendo con fuerza, con los ojos fijos en ese pequeño rectángulo de cartulina, como si fuera una llave. Y tal vez lo era, porque mientras Trent estaba adentro, torpedeando excusas y revoloteando como una gaviota herida frente a los peces gordos de Knoxwell, yo estaba de pie en un aparcamiento con la primera puerta real que había visto en años. Me senté en mi coche con el motor apagado, agarrando el volante como si pudiera intentar escapar. La tarjeta de visita estaba en el asiento del pasajero, burlándose de mí con su acabado mate y su tranquila autoridad. SVP Desarrollo Organizacional Group Holdings. Eso no fue un gesto amable. Eso fue poder. Eso fue alcance. Eso fue Victor Lang diciéndome sin rodeos que no solo me había visto. Sabía. Y de repente, el taller ya no era la historia.
Había salido de una sala llena de trajes, le había dicho a mi jefe que se metiera su buena voluntad por donde le cabía, y ahora me daban las llaves de algo mucho más grande que una presentación de PowerPoint. 15 minutos después, seguía aparcada allí, repasando todos los escenarios de qué pasaría si que mi cerebro adverso al riesgo podía conjurar. ¿Y si es una prueba? ¿Y si acabo de quemar mi único puente? ¿Y si está mintiendo? ¿Y si acabo de arruinar mi maldita vida? Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Un minuto después, apareció un texto. Jessica, soy Víctor Lang. Me gustaría concertar una conversación. Informal, solo un café. Estamos explorando algo más grande. Estandarización de la formación del lado del proveedor. Tu opinión sería valiosa. Adjuntó una ubicación, mañana, 9 a.m., un lugar en el centro. Nunca había oído hablar de una de esas cafeterías escondidas donde todo huele a éxito y los baristas parecen codificar blockchain al lado. Miré el mensaje, releyéndolo como si pudiera desaparecer si parpadeaba mal. No lo hizo. Y la tarjeta en mi asiento seguía diciendo lo mismo. Knoxwell Group Holdings, no solo la sucursal, todo el maldito árbol genealógico. Conduje a casa con el aire acondicionado a todo volumen. No porque hiciera calor, sino porque necesitaba algo que me anclara. Mis pensamientos volaban más rápido que el tráfico. Seguía recordando la cara de Trent cuando me fui. Con la boca abierta, los dedos temblando como si quisiera agarrar la narrativa y recuperarla. Pero se había ido. El momento pasó, y él no se dio cuenta de que nunca fue su historia para contar. Esa noche, apenas dormí. No por ansiedad, sino por alerta. Como si mi cerebro finalmente hubiera entrado en acción después de años de estar drogado con jerga corporativa y ambición diluida. Saqué mis viejos cuadernos, los que solía garabatear ideas antes de que Trent le sacara la originalidad a todas las reuniones. Abrí un documento en blanco en mi portátil, lo titulé, Si yo estuviera a cargo y escribí. Módulos, lagunas, cuellos de botella de proveedores, métricas que realmente importan, formas de medir la comprensión más allá de las hojas de sonrisa y encuestas de retroalimentación huecas, marcos reales escalables y personalizables que no dependen del humo y espejos al estilo de Trent. Me presenté en esa cafetería 5 minutos antes. Víctor ya estaba allí, sin asistente, sin séquito, solo él y un pequeño cuaderno, revisando algo como si ya hubiera empezado a construir un plan con mi nombre. Jessica, dijo, señalando el asiento frente a él. Voy a ir directo al grano. Hemos estado evaluando nuestra cartera de formación de proveedores. Está fragmentada, es descuidada. Algunos de los peores contenidos provienen de terceros. Hemos pagado demasiado por la preparación de tu sesión. Lo mejor que hemos visto en todo el trimestre, pero lo más importante, sabemos que fuiste tú, no él. Parpadeé. ¿Cómo lo sabes? Sonrió. No de forma engreída, no falsa, solo con confianza. Te sorprendería lo que la gente dice en las reuniones de adquisiciones cuando creen que nadie escucha. Me reí, demasiado sorprendida para no hacerlo. Entonces, ¿qué me pides? Se inclinó. Quiero explorar cómo se vería si salieras de detrás del telón y trabajaras directamente con nosotros. Sin burocracia, sin Trent. No ofrecemos un trabajo. Ofrecemos colaboración, una oportunidad de consultoría. Silenciosa por ahora, pero significativa. Si funciona, podría crecer hasta algo más grande, algo permanente. Tenía la boca seca, pero mi cerebro gritaba sí en todos los idiomas. Necesitaría formar una LLC, dije, como si esa fuera la parte difícil. Te pondremos en contacto con legal, dijo, ya enviando un mensaje de texto a alguien. Necesitarás evaluar a nuestros socios existentes, identificar redundancias, sugerir cambios estructurales, pero tendrás apoyo, presupuesto, autonomía. Hizo una pausa. Una última cosa, añadió, deslizando una carpeta fina sobre la mesa. Nos gustaría que empezaras revisando esto. La abrí. Era una lista de los actuales proveedores de formación de las empresas del grupo Knoxwell. Cerca del final, en una fuente gris tenue, estaba el nombre de mi antigua empresa. Justo debajo, marcada para revisión. Y en ese momento, supe que esto no era un salvavidas. Esto era el primer ladrillo de un nuevo camino. Uno que finalmente estaba construyendo para mí misma. La primera reunión fue en una sala de juntas tenuemente iluminada, enterrada en lo profundo de la torre del centro de Knoxwell. El tipo de sala que susurra dinero antiguo y acuerdos de confidencialidad al mismo tiempo. Sin tarjetas de identificación, sin charla trivial, solo 10 asientos, 10 portátiles y 10 personas que de alguna manera ya sabían quién era yo. Jessica Hartman, dijo una mujer con un traje a medida con una placa que solo decía Levify Compliance. Señaló un asiento al final de la mesa.
Gracias por venir discretamente. Preferimos movernos sin la máquina de relaciones públicas por ahora. No perdieron el tiempo. Ni paquete de bienvenida, ni cuéntanos sobre ti. Solo una pantalla giratoria de análisis de proveedores y notas internas que habrían dado un ataque cardíaco a cualquier consultor delegado. La preparación de la cadena de suministro, dijo un hombre 2 asientos más abajo. Hemos tenido 4 ralentizaciones en todo el sistema en los últimos 18 meses, todas rastreadas hasta fallos de formación, protocolos mal entendidos, sistemas mal configurados, retrasos que nos costaron días, no horas. No dije nada, solo asentí y dejé que siguieran exponiendo el desastre. Queremos entender el costo real del mal aprendizaje, dijo Levy. Y queremos saber qué construirías si no tuvieras ataduras. Al final de la reunión, tenía 3 tareas. Auditorías piloto para divisiones separadas, cada una con su propio desastre. Almacenamiento, distribución de última milla, incorporación de proveedores. 3 bestias diferentes, todas entrenadas de alguna manera por módulos superpuestos que mi antigua empresa afirmaba que eran propietarios. Las conocía todas. Escribí la mitad de ellas y sabía exactamente cómo fallarían. Me entregaron un portátil desechable y una credencial con un código QR de invitado. Hace una semana, estaba imprimiendo etiquetas de nombre para el desfile de egos de Trent. Ahora, estaba profundamente dentro de una de las mayores sociedades holding del Medio Oeste, levantando piedras y encontrando la podredumbre que había estado afectando durante años. Me puse a trabajar, saqué todo el material de aprendizaje de cara al cliente del centro de proveedores, empecé a etiquetar contenido duplicado, terminología obsoleta, violaciones de cumplimiento. Era como forense con gráficos circulares, y cuanto más cavaba, más claro se volvía. La empresa de Trent había estado pasando el rato con PDFs reciclados, plantillas de LMS infladas y acrónimos pegados con cinta adhesiva, unidos en algo que solo parecía una estrategia desde la distancia. Mientras tanto, LinkedIn empezó a sonar. Primero, fue Rebeca de Recursos Humanos. Oye, chica. Solo quería saludar. He oído que estás haciendo cosas emocionantes. Muy feliz por ti. Luego Ethan de ventas. ¿Tienes tiempo para una llamada rápida? Sin presión, solo me encantaría que me dieras tu opinión. Luego Sara, mi antigua vecina de escritorio, que envió un regalo de un gato saludando y una sola línea. ¿Necesito empezar a buscar trabajo? No era solo curiosidad, era el olor digital de un barco que se hunde. El silencio del despacho del rincón de mi antigua empresa había pasado de ser engreído a asustado. Hice clic en el calendario de eventos internos de Knoxwell para verificar algo. La cumbre anual de desarrollo de proveedores de Knoxwell se acercaba en 2 semanas. Ese evento siempre era una demostración de fuerza. Cada socio tenía un stand, una credencial y un espacio de 15 minutos en el escenario para vender sus productos. Solo que este año, algo faltaba. El nombre de mi antiguo empleador, no como confirmado, ni como pendiente, ni en ninguna parte. Refresqué la página, volví a comprobar. Nada. Los habían eliminado de la cumbre. Me recosté, con el corazón latiendo con fuerza. Aún no lo sabían. O si lo sabían, todavía se decían a sí mismos que era un error administrativo, un fallo de programación. Trent probablemente tenía un correo electrónico medio escrito culpando al becario, pero la verdad era simple y brutal. Ya los estaban excluyendo. Volví al trabajo. Mi resumen de auditoría empezó a convertirse en algo más poderoso de lo que esperaba. Patrones, fallos que no solo causaban inconvenientes, sino que creaban responsabilidad. Riesgos OSA, retrasos en el suministro, rotación de proveedores. Creé un informe, etiqueté cada fallo conocido con una escala de impacto codificada por colores. Las etiquetas rojas eran las peores. Irrecuperables. ¿Adivina qué proveedor recibió más rojas? El viernes, Levi me llamó a su oficina de nuevo. Nos gustaría que presentaras tus hallazgos iniciales la próxima semana, dijo. No a nosotros, al Comité Ejecutivo de Adquisiciones. Parpadeé. Eso es rápido. Nos movemos rápido, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Especialmente cuando estamos sangrando. Dentro de la carpeta, títulos ejecutivos, asignaciones de salas y un punto clave. Recomendaciones finales de proveedores. Jessica Hartman lideraba, ya no solo estaba en la sala. Estaba dando forma a la sala. Formé la LLC en menos de 48 horas. La llamé Northbeam Consulting. Limpio, fuerte, olvidable para todos, excepto para los que necesitaban recordarla. Knoxell transfirió la retención antes de que se secara la tinta. Sin alboroto, sin regateo, solo un contrato de 2 frases y el acceso a un portal que desbloqueaba el tipo de acceso que solía suplicarle a Trent con una presentación codificada por colores y una docena de CC. Querían que estuviera en el campo.
Necesitamos que veas con qué estamos lidiando de primera mano, dijo Levi, dándome un cordón con el logotipo de otro proveedor y una sonrisa que sugería que empacara antiácidos. Así que, seguía 3 sitios, 3 proveedores de formación diferentes, todos ellos ofreciendo lo que solo puedo describir como arte de performance en la mediocridad. Un tipo leía puntos directamente de un proyector mientras contaba chistes sobre lesiones de carretillas elevadoras. Otro repartía carpetas llenas de errores tipográficos, incluyendo uno memorable que instruía a los aprendices a descargar sentimientos peligrosos de manera responsable. El tercero guió al grupo a través de una lista de verificación de cumplimiento mientras pedía simultáneamente DoorDash y preguntaba si alguien sabía qué significaba GDPR. Sin materiales de seguimiento, sin evaluaciones, sin un recorrido real por los sistemas, solo cuerpos cálidos en habitaciones frías marcando casillas mientras Knoxwell sangraba deficiencias. Me senté en la parte de atrás con mi cuaderno e intenté no apretar los dientes hasta convertirlos en polvo. Esa noche, abrí un nuevo documento titulado Fase 1, Reforma Estructural. Empecé con los cimientos, definí los resultados de aprendizaje por departamento y categoría de cumplimiento, luego redacté criterios de evaluación vinculados a métricas reales, precisión del sistema, reducción de errores. Tiempos de respuesta. Creé rutas de aprendizaje escalonadas para roles de alta rotación y marqué cada tema donde el enfoque de talla única había fallado a Knoxwell durante años. Reescribí todo desde cero, los módulos, el flujo, el tono, se acabaron las introducciones chirriantes para romper el hielo y las declaraciones de misión genéricas. Mi versión se abrió con estudios de casos reales donde alguien olvidó un paso y el resultado fue un retraso de envío de 300K. Reemplacé las fotos de stock de recursos humanos con ojos muertos por mapas de plantas reales y simulaciones de menús desplegables. Si hacías clic en algo incorrecto, no decía ups, te decía cuántos ingresos acababas de tirar. Levi vio el primer prototipo y no dijo nada durante 10 segundos. Luego envíalo al equipo de diseño de la junta. Lo quiero en la llamada de preparación del lunes. Mi nombre estaba en la diapositiva. Hartman Fay propuso LAT Framework v0.3. Una semana después, me invitaron a unirme a la reunión de evaluación de proveedores. No como invitada, sino como colaboradora. Me presenté con mi propia tableta, mi propio café y una presentación de PowerPoint que no se anduvo con rodeos. Una diapositiva en particular me valió el silencio más largo que jamás había causado en un entorno corporativo. Era un mapa de calor de la efectividad actual de los proveedores. Cada empresa estaba representada en función del costo, el impacto de la entrega y el riesgo de cumplimiento. Allí, sentado en el centro del cuadrante inferior izquierdo, etiquetado como alto riesgo, fallo, estaba el logotipo de mi antigua empleadora, Trent. Sin drama, sin comentarios, solo datos duros, vi cómo un ejecutivo se inclinaba, entrecerrando los ojos como si no pudiera creer el nombre. Otro garabateó algo en el margen de su impresión, Levi aclaró la garganta. Jessica, ¿podrías explicar por qué este proveedor en particular tiene un rendimiento inferior en las 3 métricas? No parpadeé. Con gusto. Lo expuse. Contenido reciclado, sin personalización por vertical industrial, evaluaciones en plantilla sin ninguna aplicación, y un patrón de insatisfacción del cliente enmascarado por tácticas agresivas de venta adicional. No dije el nombre de Trent. No tenía que hacerlo. Ese proveedor, terminé, ha dependido de la inercia institucional. Pero los números no mienten, y tampoco lo hace el impacto. Cuando la reunión terminó, nadie aplaudió. Esto no era una película. Era más limpio que eso, más silencioso. Un líder de adquisiciones cerró su cuaderno y susurró, ya era hora de que alguien lo dijera. Más tarde esa tarde, recibí un memo interno marcado como notas de alineación de estrategia confidencial. Mi nombre aparecía junto a 3 iniciativas. El título al lado, LAD Framework, LEDFA, Supervisión de Consultores Externos. Me recosté en mi silla mirando ese memo. Ese ridículo y hermoso memo. Ya no estaba trepando una escalera. Estaba construyendo el maldito edificio. El requerimiento de cese y desista llegó un martes, deslizado bajo la puerta de mi apartamento como una pizza pasivo-agresiva. Sobre grueso, membrete en relieve y la firma de Trent en la parte inferior, más temblorosa de lo que recordaba. Solo la línea de asunto podría haber ganado un premio a la melodramatismo corporativo, terminación inmediata del compromiso competitivo y aviso de solicitud de clientes. Me reí a carcajadas, luego lo leí de nuevo solo para asegurarme de que no era una parodia. Trent me acusaba de robar relaciones de clientes de propiedad exclusiva y de malversación de propiedad intelectual de formación, afirmaciones audaces para un hombre cuya contribución más original a cualquier proyecto había sido la frase volvamos a hablar. La siguiente línea afirmaba que había incumplido mis restricciones postempleo, lo cual habría sido una amenaza real si alguna de esas restricciones existiera. No había NDA, ni acuerdo de no competencia, ni acuerdo de no solicitud, nada.
Siempre decía, somos una familia aquí, y como la mayoría de las familias corporativas, eso significaba cero papeleo hasta el momento en que alguien se escapa y se lleva los muebles. Aún así, mis manos temblaron mientras lo releía. Irracional, escurridizo. Incluso cuando sabes que eres inocente, sientes la suciedad de la acusación. Lo envié por correo electrónico al equipo legal de Knoxwell con una línea de asunto que simplemente decía, circo entrante. ¿Opiniones? Levi respondió en 10 minutos. Para el mediodía, estaba en una videollamada con el abogado asociado de Knoxwell, un antiguo litigante con la energía tranquila y letal de alguien que ha visto a hombres como Trent ser devorados en los tribunales. Sonrió como si esto fuera un juego previo. Jessica, dijo, deslizando la carta en la pantalla como evidencia. Solo para que quede claro, Knoxwell contrató a su LLC recién formada para el desarrollo del marco de formación. Usted no está, y nunca estuvo, obligado por ninguna cláusula de exclusividad, no competencia o confidencialidad con su empleador anterior. Lo hemos comprobado 2 veces, añadió con un guiño. Ya había redactado una respuesta. Era corta, brutal y quirúrgica. Resaltaba todos los errores fácticos, reafirmaba la legitimidad de mi compromiso y terminaba con un amable recordatorio de que cualquier contacto posterior se consideraría acoso. 3 horas después, la firma de Trent quedó completamente en silencio. Pero aún no estaba celebrando. Sabía cómo funcionaba este juego. Ganas una batalla, se reagrupan en las sombras y empiezan a chismorrear a cualquiera que quiera escuchar. Vigilé LinkedIn como un halcón, esperando susurros. Nos robó al cliente. Está inestable. Quemó puentes. En cambio, recibí un mensaje de la jefa de adquisiciones de Knoxwell. Estaremos revisando las actualizaciones de estado de proveedor preferido el próximo trimestre. Solo para que lo sepas. Sin sonrisas, sin relleno, pero podría haber sido una fanfarria de trompeta. El estado de proveedor preferido significaba contratos a largo plazo. Significaba ingresos asegurados. Significaba que la empresa de Trent no solo estaría excluida de este proyecto. Los borrarían por completo del tablero. Aún así, mantuve la cabeza baja, hice el trabajo, entregué la fase 2 de la auditoría antes de lo previsto. Mis paneles de control se volvieron más elegantes, mis módulos más inteligentes, empecé a integrar bucles de retroalimentación para que los gerentes de campo de Knoxwell pudieran marcar las lagunas de formación en tiempo real. De repente, el material evolucionaba con ellos, dinámico, práctico, vivo. Levi me detuvo en el pasillo después de una presentación y dijo, sabes, la gente asume que los consultores solo están aquí para derribar cosas, pero tú en realidad estás construyendo algo. Me encogí de hombros. Me cansé de esperar permiso. Esa semana, mi antiguo empleador publicó en LinkedIn una actualización vaga y desesperada sobre reenfocar nuestras ofertas de formación para sectores nicho. Sin mención de Knoxwell, sin logotipos de clientes, sin caras, el fantasma de una empresa fingiendo que todavía importaba, y ya no estaba nerviosa. Estaba harta de disculparme por tener columna vertebral. Estaba harta de construir catedrales con el nombre de otra persona en la piedra angular. La primera vez que vi mi nombre en la documentación oficial de Knoxwell, no en las notas al pie, no en algún PDF de materiales de apoyo, sino en la diapositiva principal de una presentación de sala de juntas. Tuve que releerla 3 veces solo para asegurarme de que no era una alucinación provocada por el estrés y el café frío. Iniciativa de reentrenamiento de proveedores. FAI. Fase 1. Líder, Jessica Hartman. Northbeam Consulting. Mis fuentes, mi marco, mi voz real, no filtrada a través de una capa del perfume corporativo de Trent. Y esto no fue algo puntual. Al final de la semana, mi material se había desplegado en 5 centros regionales y una sucursal internacional. La retroalimentación llegó rápido. Claridad. Finalmente, tiene sentido. La mejor incorporación que hemos tenido en años. Alguien de la oficina de control de Knoxwell incluso me envió un correo electrónico directamente para pedir una versión traducida. Dijo que su equipo había empezado a llamar a mis plantillas el sistema Hartman. Yo era la máquina. Levi programó una sesión informativa sobre el progreso con el grupo de adquisiciones ejecutivo. Me presenté con un recorrido elegante, estadísticas de progreso y testimonios en vivo integrados en la presentación como vueltas de victoria. Y abrí con una diapositiva que no tenía gráficos ni logotipos, solo las palabras, la claridad es amabilidad. La confusión es costo. No cito a nadie. Eso era mío. Después de la reunión, uno de los vicepresidentes se acercó y dijo, tienes el tipo de agresión limpia que me gusta ver. Nos estás dando la fase 2. Mientras tanto, en el fondo, la guillotina cayó. Knoxwell rescindió silenciosamente todos los contratos de formación existentes con la firma de Trent.
Sin llamada, sin entrevista de salida de cortesía, solo un correo electrónico directo de legal que decía, efectivo inmediatamente. Todos los acuerdos de servicio han sido concluidos. No se requieren más entregables. No me enteré por un memo o un comunicado de prensa. Me enteré por un susurro. Uno de los miembros junior del personal de supervisión de proveedores me envió una captura de pantalla de un hilo de Slack con el asunto, desacoplamiento inmediato. FA Vendor 2133. Vendor 2133. Ese era el código de transferencia en su base de datos interna. El postdata me hizo apretar la mandíbula. Todas las credenciales de acceso revocadas. Archivar comunicaciones. Notificar a legal si hay contacto. Fue quirúrgico, silencioso, despiadado. Nunca quise arruinar a nadie, pero tampoco iba a seguir disculpándome por vencer a personas que pensaban que me poseían. Y luego, justo cuando pensaba que el pulso del drama finalmente se estaba aplanando, Sonan filtró un memo interno de la propia oficina de Trent. El asunto, el cliente se ha ido oscuro. El mensaje era de Sukuo. Aún no hay respuesta de adquisiciones ni de Levi. Los últimos 4 correos electrónicos rebotaron. Hartman debe haber hecho un trato. ¿Tenemos un canal secundario? Enviar equipo de recuperación. Quizás volar. Intentar meterse delante de este equipo de recuperación como si estuvieran planeando una extracción de rehenes. No mendigando las sobras de una mesa que solían poseer. Un antiguo colega me lo reenvió con un mensaje de una línea. Aquí es un caos. Él se culpa a todos menos a sí mismo. No respondí. No tenía que hacerlo. En cambio, me senté en una sala de guerra con paredes de cristal en el piso 18 de Knoxwell, revisando los mock-ups finales para el nuevo flujo de incorporación de proveedores. Cada casilla, cada menú desplegable, cada línea de texto había pasado por mí. Funcionaba. Como estar en una montaña que no estaba segura de que fuera real hasta que miré hacia abajo y vi los escombros de cada escalera que me habían dicho que escalara. Y en la distancia, imaginé a Trent paseando por su oficina, mirando su bandeja de entrada, todavía convencido de que esto era solucionable. Pero ya había cambiado las cerraduras. La actualización del directorio de proveedores llegó a la intranet de Knoxwell un lunes por la mañana sin fanfarria, como un obituario discretamente deslizado en las páginas finales de un periódico. Sin anuncios rimbombantes, sin banners parpadeantes, solo una actualización silenciosa del índice de proveedores preferidos. Y la empresa de Trent no estaba en él, no estaba dada de baja, eliminada. Vendor 2133 ya no existía en su sistema, no archivado, no marcado, simplemente borrado como una mancha. Me senté en el espacio de trabajo ejecutivo con un café que sabía a victoria y una tableta en mi regazo, viendo cómo caían los dominós en tiempo real. Pensarías que vendría con fanfarria, alguna gran ovación en la oficina, tal vez un corcho de champán, pero no fue así. No me sentí eufórica. Me sentí tranquila. La caída no se detuvo con Knoxwell. A los pocos días, recibí una llamada de un cliente con el que no había hablado en años. Oye, Jessica, muy rápido. ¿Trabajaste en el programa de cumplimiento de carga express el trimestre pasado? Porque nos dijeron que era el equipo de Trent, pero se parece mucho a tu estructura. No fueron los únicos que hicieron preguntas. Otros 2 clientes a los que Knoxwell había referido a la firma de Trent cuando yo todavía estaba bajo su dominio empezaron a levantar la cortina. De repente, los contratos estaban en revisión, los alcances en espera, y las viejas promesas que Trent había impreso en folletos brillantes eran ahora pasivos que alguien tenía que contabilizar. Luego llegó la llamada del reclutador. Jessica Hartman, dijo con ese tono suave y calculado que los reclutadores usan cuando ya saben la respuesta. 3 líderes ejecutivos han mencionado tu nombre esta semana. ¿Estarías abierta a un puesto de asesor? Trabajo de transformación de alto impacto. Muy flexible, muy visible. No mencionó el nombre de la empresa. No tenía por qué. La noticia se corrió. La mujer detrás del telón había entrado en la luz y la industria estaba prestando atención. Y luego, la guinda del pastel, la invitación de Knoxwell a su cumbre exclusiva, solo por invitación. Sin prensa, sin relleno. Una sala de guerra de ejecutivos de toda su cadena de suministro. Todos reuniéndose para establecer el tono para el próximo año fiscal. Querían que fuera la oradora principal. Levi llamó personalmente. No es una presentación, es una directiva, dijo. Has establecido el nuevo estándar. Necesitan ver cómo es eso. Dije que sí. Creé una presentación que no se parecía a nada que el equipo de Trent hubiera hecho. Sin frases clichés, sin diapositivas infladas, solo estadísticas crudas de antes y después, puntos de fallo anonimizados, y una demolición muy educada de la lógica de los proveedores heredados. Llamé a la charla cuando la formación se convierte en infraestructura.
Me dieron una ovación de pie. Mientras tanto, el mundo de Trent se encogía a cada hora. Su LinkedIn, que alguna vez fue un torrente de citas motivacionales y victorias de clientes vagas, se había silenciado. No hay publicaciones en semanas, ni me gusta, ni actualizaciones, solo un perfil atascado en animación suspendida como una figura de cera de alguien que todavía finge importar. Luego comenzó el éxodo. Sara de Recursos Humanos se fue. Y Zan de Ventas también. Luego 2 consultores junior que solían enviarme mensajes directos a medianoche pidiendo referencias de trabajo, todos se fueron. Sus perfiles ahora dicen, abierto a trabajar. Susurrado primero, luego enviado por correo electrónico, luego confirmado. La firma de Trent acababa de perder más de $8 millones en cartera proyectada. No contratos firmados. Cartera. La ilusión de impulso. Aquello que los inversores entrecierran y fingen que son ingresos. Resulta que cuando tu mayor cliente rompe lazos y su jefe de adquisiciones empieza a hacer llamadas discretas, el mensaje se extiende rápido: no toques a este proveedor con un palo de 2 metros. Me senté en mi balcón esa noche con una copa de vino y mi portátil abierto. No actualicé análisis. No respondí a los correos electrónicos de felicitación que inundaban mi bandeja de entrada. Abrí un documento nuevo, escribí 4 palabras en la parte superior: construye lo que rompieron. Luego miré el horizonte, preguntándome dónde estaría Trent, probablemente todavía girando, todavía culpando, todavía prometiendo arreglos que no podía cumplir. Pero ya no era parte de esa órbita. Yo era la gravedad ahora. La sala de juntas olía a madera lacada e inevitabilidad. 12 sillas, 11 ocupadas, una vacía. Estaba sentada a la cabecera, con la espalda recta, el bolígrafo preparado, no para la exhibición, sino para dejar constancia. Cada ejecutivo en esa sala sabía quién era yo ahora. No solo la callada que arregló lo que sus otros proveedores rompieron. Yo era la arquitecta detrás del nuevo estándar sobre el que estaban construyendo. Estaba hablando con ellos, revisando las métricas de los proveedores, los flujos de aprobación, los nuevos niveles de supervisión para la educación de los proveedores. Entonces Levi deslizó una carpeta sobre la mesa, limpia y nítida. Nos gustaría formalizar tu puesto, dijo, con un tono neutral pero los ojos cálidos: asesora ejecutiva. Reporte directo a la Junta, base de 6 cifras. La plataforma de supervisión y las acciones se están escalando. Los plazos son flexibles, pero esperamos que sea inmediato. Parpadeé una vez, no por shock, sino para asentar la ola de claridad que me golpeó de golpe. Dije sí, en voz baja, porque en salas como esa, el volumen es inseguridad. Seguimos adelante. Otro representante de proveedor estaba programado para presentar un recorrido por la formación de soporte heredado. Nada que no hubiera diseccionado ya 3 veces. Fue entonces cuando la puerta se abrió, sin previo aviso, no tarde, sin invitación, y entró Trent. La misma confianza grasienta que solía llevar como colonia se había ido, lavada bajo un rostro pálido y tenso que parecía no haber dormido en una semana. Escaneó la sala como si esperara encontrar aliados, ojos familiares, a alguien que le lanzara un salvavidas. Luego su mirada se encontró con la mía y se congeló. No parpadeé, no sonreí, no fruncí el ceño, solo me giré ligeramente en mi silla, crucé las manos sobre las notas de revisión y dije: nivelación del concreto. Gracias por venir. Estaremos evaluando todo el rendimiento pasado. Creo que le tocaba a usted. La sala se quedó inmóvil. Abrió la boca como si tuviera algo ensayado, pero no salió ningún sonido, solo una pequeña sacudida de la mandíbula y el sutil colapso de alguien que finalmente se había quedado sin narrativa. Dejé que el silencio se instalara. No dramático, solo final. Trent tomó el asiento vacío al final. Nadie lo miró a los ojos. Nadie le pasó un paquete. La revisión comenzó. Repasaron los puntos de datos de los proveedores, las banderas rojas, el bajo rendimiento, las brechas de cumplimiento, todas las cosas que una vez intenté señalar desde un cubículo mientras él me decía que dejara de complicar las cosas. Ahora estaban escritas en pantalla completa, en pantallas de 42 pulgadas, diseccionadas como negligencia médica bajo un microscopio. No llegó ningún rescate, ningún equipo de recuperación, no quedaba nadie en la sala que le debiera nada. Después, la gente se levantó para irse. Notes silenciosos, teléfonos zumbando, reuniones a las que asistir. Me quedé atrás un momento, tomando el último sorbo de mi café frío, mirando por la pared de cristal hacia el horizonte. Trent salió arrastrando los pies sin decir una palabra, y mientras la puerta se cerraba tras él, me permití un pensamiento. Una frase, sin que nadie la oyera más que yo. El último taller que dirigí no fue gratis. Después de todo, solo tenía una factura diferente. Ustedes son las verdaderas estrellas de la jungla corporativa. Gracias por ver.
Suscríbanse o apagaré los recuerdos de su viejo cubículo.